programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Seguimos con más y como les habíamos prometido, tenemos ya ese tráiler de la película Luisa, que no habla sino de la vida de Luisa Cáceres de Arizmendi, pero desde el punto de vista del amor, de su relación de amor. Y es un trabajo en el que ha colaborado el grupo editorial El Venezolano, donde el productor ejecutivo es el señor Osvaldo Muñoz. Aquí tienen el abreboca de lo que se va a estrenar este 30 de septiembre en Venezuela y luego vendrá a la ciudad de Miami de los Estados Unidos. En una época de incertidumbres, nace una gran historia de amor. Si te saca a bailar, le dices que sí. No, claro que sí. Ay, no, claro que no. Para mí la guerra es solo un negocio. ¿Un negocio? Es duro, pero no existen las condiciones para enfrentarlos. Barcelona es la ciudad más cercana bajo nuestro dominio. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Cruzando el río! ¡Vamos! No me deje sola, Félix. Vaya, coronel. Sea usted libre. Creo que acá no hace falta. Arizmendi, queda usted arrestado. ¡No dejen que se escape! Queda usted detenida en nombre del gobernador coronel Joaquín Urreistieta. ¿Dónde se esconde ese traidor? ¡Viva Venezuela libre! ¡Fuego! Estamos en guerra. No, esa es la suya guerra, no la mía, coronel. Le advierto que este infierno solo está empezando. Que mi esposo cumpla con su deber. Yo cumpliré con el mío. Ahora griten que ha muerto el perro de Juan Bautista. ¡Vamos! ¡Ha muerto! ¡A Luisa! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo, coronel! ¡Qué fuerte, qué fuerte, fuerte! Sin libertad, el amor siempre estará amenazado de muerte. Una historia basada en hechos reales. Luisa. Un amor amenazado de muerte. Ahí lo tiene. Belleza, qué espectáculo. Allí está el tráiler. Es más, al final del programa se los vamos a volver a transmitir para que usted tenga como, sí, eso, como les decía antes, el abreboca, como una primera cápsula de lo que va a ser esta película sobre la vida de Luisa Cáceres de Arizmendi, en el que nos enorgullece mucho que el grupo editorial El Venezolano tenga esta participación y en el que hoy nos hemos enterado que el señor Osvaldo Muñoz es productor ejecutivo. Así que de esto vamos a seguir escuchando cosas muy buenas. Esperemos que sí y ya estamos deseosos de poder verla. Sabemos que se va a estrenar en Venezuela el 30 de septiembre, pero también nos han dicho que va a venir a los Estados Unidos. Así que vamos a estar así súper atentos para poder ir a las salas de cine a ver las felicidades a los realizadores de este film que habla de nuestro país. Y nosotros continuamos con el programa y como les habíamos anunciado, los hermanos indígenas que se desplazan desde el territorio Amazonas hasta la ciudad para formar parte de esa gran convocatoria del 1 de septiembre, pues el régimen de Venezuela, como siempre, tratando de sabotear, tratando de callar las voces, les ha tratado de impedir el paso. Y al parecer, un grupo de guardias nacionales y no sabemos qué otras autoridades les han tratado de cortar el camino que han emprendido hacia Caracas. Pero dejemos que sea Julio Igarza, diputado de la Asamblea Nacional de los representantes indígenas al Parlamento venezolano, quien nos cuente qué es lo que ha pasado y a qué altura del trayecto les pasó. Buenas noches, Julio, gracias por acompañarnos. Carla Angola y Carlos Acosta, te saludamos. Hola, ¿cómo está, diputado? ¿Cómo no? Hola, ¿cómo estás, Carla? Un gran saludo para ustedes, un gran saludo de Venezuela para toda su gran audiencia.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué? Bueno, porque esa pregunta está como, es obvia, ¿no? Sabíamos que de alguna manera les iban a sabotear esta actividad tan hermosa que sentimos que es como una especie de sacrificio. El pueblo indígena de nuestro país, el pueblo de Amazonas, siempre está dando el ejemplo, siempre da un paso al frente, siempre da un paso más. Es como dar la milla adicional. Ustedes no solo se conformaron con participar en la toma de Caracas, llegar en un autobús, sino que decidieron caminar 5 días antes. Es increíble que siempre tengan estos gestos. Pero ¿cómo fue exactamente el saboteo del gobierno a esto que ustedes habían planificado, como para darle el ejemplo a Venezuela? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que arrancamos desde la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, nuestra capital, con alegría, más de 20 pueblos originarios, con el destino de acompañar esta gran toma de Caracas del 1 de septiembre. Pueblos originarios, el pueblo de Amazonas abocado a las calles, más de 1.500 personas comenzamos esta gran caminata hacia la ciudad de Caracas. Al conseguirnos en el kilómetro 119, que es donde nos corresponde cruzar el río Orinoco, que nos conecta con el estado Apure, bueno, nos conseguimos de que el gobierno nacional desde el día de ayer giró instrucciones a todo tipo de embarcación que tiene la responsabilidad de trasladar no solo a personas, sino trasladar en las chalanas que llamamos nosotros autobuses, camiones comerciales donde entra y salen los alimentos, las medicinas al estado Amazonas, la poca que puede llegar, bueno, pero estaban totalmente amenazados por el Ministerio de Espacios Acuáticos, donde se les decía que de pasar a algunos de los miembros de esta gran caminata de Amazonas a Caracas, sencillamente se le iba a quitar la licencia acuática, que no podían más trabajar sobre este tramo que nos conecta con el estado Apure. Tenían casi 24 horas parado el tráfico allí, nos conseguimos unas colas interminables, tanto del lado del estado Amazonas como del lado del estado Apure. Esta es una carretera nacional que conecta al estado Amazonas con la región central de nuestro país, con Apure, con Guárico, con Aragua, Miranda y por supuesto Barquisimeto, todas las grandes ciudades que son nuestra capital. Pero bueno, instrucciones del Ministerio de Espacios Acuáticos, instrucciones de la Guardia Nacional, y prácticamente hasta eso de las 6 de la tarde. Nosotros llegamos a eso de las 11 de la mañana para tratar de pasar hacia el estado Apure y sencillamente, fluvialmente, nos fue imposible, ya que se les prohibió. Hasta el que tenía una canoa, el que tenía una voladora, el que tenía un bongo, que si nos montaban en su embarcación, se le iba a hacer suspendida su licencia y no se le iba a suministrar más la venta de combustible, cosa que nosotros, llevamos una marcha totalmente pacífica. Nosotros vamos a reclamar nuestros derechos constitucionales, nosotros vamos a exigir el referéndum revocatorio que está contemplado en nuestra Constitución, que no es como dice el presidente Maduro, que es una opción que está allí en la Constitución. Todo lo contrario, es un derecho constitucional. Y todo lo que está plasmado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un derecho. Nada allí es opcional. Todo se ha ganado por parte de la lucha de nuestros pueblos, de nuestros libertadores, de nuestros pueblos venezolanos valiente, el avance de la democracia que está allí en esa Constitución, y que nos sorprende que el gobierno hizo esta Constitución en el 99 con la Constituyente, se modifica la Constitución y hoy es el mismo gobierno quien niega ese proyecto de país del año 99. Nosotros, en segundo lugar, ya en Venezuela, como tú sabes, Carla, se vence el periodo constitucional de los gobernadores. El 16 de diciembre se vencen los periodos de los gobernadores de nuestro país, así como los legisladores estadales. En el mes de junio, el Consejo Nacional Electoral tenía la obligación por ley electoral de presentarle al pueblo de Venezuela el cronograma para las elecciones regionales, cosa que no ha hecho aún, y parte de esta gran toma de la ciudad de Caracas fundamentalmente tiene que ver con que nos den la fecha,
que nos den el día donde los venezolanos vamos a ir a ejercer ese derecho constitucional que está allí en nuestra Constitución, sí, de evaluar a la mitad del periodo a todos los cargos de elección popular. Eso es un derecho constitucional y le corresponde al presidente Maduro su evaluación este año 2016. Que nos den las fechas, el cronograma electoral para las regionales, porque tenemos nosotros que sustituir a los gobernadores que se vencen el 16 de diciembre. Además de solicitarle al gobierno la libertad de nuestros presos políticos, la libertad de nuestros hermanos indígenas que están presos de este gobierno. Sí, no, disculpe, le interrumpo, porque lo que quisiera que informara usted a la audiencia, diputado Igarza, es en primer lugar, ¿cómo retoman ustedes la ruta hacia Caracas y de cuántas personas estamos hablando? Porque se ha hablado de diferentes números, como usted está allí, para que nos dé la información más concreta con relación al número de personas, y le reitero, ¿y de qué forma entonces retoman ustedes su ruta hacia la ciudad de Caracas? Bueno, nosotros tenemos que informarles que estamos analizando la forma, la manera. Nos queda el estado Bolívar, pero nosotros habíamos planificado hacer la caminata por el estado Apure, porque es más cerca, son menos kilómetros, el recorrido se nos hace más corto. El estado Bolívar, que es la otra vía alterna, prácticamente dobla en kilometraje, porque tendríamos que subir y luego bajar, y eso nos complica, nos duplica lo que es el kilometraje en cuanto a la caminata. Y tenemos que señalar también que ha sido tomada la vía alterna hacia el estado Bolívar, que son las dos vías nacionales que nos comunican con el centro del país, la vía del estado Bolívar y la vía del estado Apure. Ya ha sido tomada esta vía por la Guardia Nacional. Estuvimos acompañados desde nuestra salida de la ciudad de Puerto Ayacucho con los organismos de inteligencia del Estado, es decir, el SEBIN, el CONA, la Guardia Nacional, en cada una de las paradas donde nosotros íbamos a almorzar, donde nosotros íbamos a pasar la noche, porque ya llevábamos 3 días de caminatas hasta el día de hoy, salimos el día miércoles. Bueno, ahí estaban todos los organismos de seguridad haciendo el seguimiento fotográfico, caminando el SEBIN con nosotros, filmando, tomando la foto, cosa que a nosotros no nos preocupa, porque definitivamente esta es una toma pacífica. Estamos evaluando cómo continuar nuestra jornada. Lo que sí podemos decirle es que nosotros vamos a llegar a la ciudad de Caracas y vamos a estar el 1 de septiembre en esa gran toma de Caracas. Diputado, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Aló? ¿Me oye? Aló, ahora sí. Ah, qué bueno. Además que ustedes mismos están haciendo la reseña, están dejando el testimonio en video y en fotografía. Es decir, estas fotografías me parece un acto ridículo, infantil, ¿no? Que los estén acompañando para fotografiar algo que medios, por ejemplo, como el Venezolano TV, está haciendo público, que ustedes mismos están haciendo público a través de estas entrevistas. Pero entonces, al regreso de la pausa, que tenemos que hacer una pausa, discúlpeme, diputado, nos encantaría continuar con usted, y así va a ser, si usted nos lo permite. Vamos a seguir esta conversación y vamos a, por favor, saber entonces qué sigue en este momento. Si les impiden el paso por todas las vías para comunicarse con Bolívar, ¿qué es lo que piensan hacer? Ya regresamos. El programa es presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy, 786-439-7001. Aló, buenas noches. Continuamos, amigos. Tenemos un mensaje importante de mi compañera para ustedes. Les quería hablar de este palacio espectacular que está en la ciudad de Aventura, y no es otra sino la joyería Daoro, que además tiene una tradición increíble, es prácticamente parte de nuestra cultura desde 1979. Estaban en ese famoso edificio de la Francia que todos conocemos si nacimos en la capital venezolana, y además se convirtieron en pilares de la alta joyería en Caracas. Luego se mudaron al centro San Ignacio, también allí en la capital,
capital, y es cuando se consolidan como la joyería más importante y exclusiva del país, representando firmas como Rolex, Cartier, Chopard, Bulgari, Montblanc, entre otras muchas más. Y ahora decidieron expandir sus operaciones en los Estados Unidos, allí en la ciudad de Aventura, aquí en el estado de la Florida, para seguir prestando ese impecable servicio y atención a toda esa clientela que exige lo mejor en sus productos, porque ellos representan las firmas joyeras más importantes de todo el planeta. Así que los esperamos en el 18117 de Biscayne Boulevard, allí en Aventura, en el 33160. Pueden buscar, curiosear todos los detalles, todas las fotografías, todas esas piezas únicas que tiene Daoro en www.daoromiami.com. Y también los pueden seguir en sus redes sociales. Los van a encontrar en el Instagram como @Daoro_Miami, @Daoro_Miami, o también en el Facebook se coloca Daoro Miami. Les repito la dirección, en el 18117 de Biscayne Boulevard. Van a ver esta tienda preciosa allí en Aventura, en el 33160, Daoro Miami. Sí, y nosotros continuamos, tenemos como invitado a través del hilo telefónico al diputado Julio Igarza. Él está con este grupo de venezolanos originarios, de indígenas que van en ruta a pie desde el Amazonas hasta Caracas, pero fueron saboteados por el régimen. Y Carla le había dejado una pregunta antes de irnos al corte comercial. Quería, diputado Julio Igarza, que nos explicara qué pasa si en este caminar que ya se les ha hecho cuesta arriba, insiste en el gobierno en impedirles el paso. Es decir, ¿qué alternativas tienen en verdad? Bueno, lo primero que queremos informarte, Carla, y a toda tu audiencia, es que llegar a la ciudad de Caracas hoy es totalmente un gran obstáculo. Caracas ha sido militarizada ya, tiene 3 días militarizada totalmente. Por supuesto que todo lo que viene haciendo el gobierno a través de las Fuerzas Armadas es bien preocupante, porque tú sabes muy bien que desde Puerto Ayacucho hasta la ciudad de Caracas tendríamos nosotros que atravesar por las autopistas nacionales más de 23 puestos de la Guardia Nacional. Nosotros estamos evaluando de qué manera nosotros vamos a llegar a esa gran toma de Caracas el 1 de septiembre. Lo que sí hemos insistido es que Amazonas dirá presente en el 1 de septiembre en esta gran toma de la democracia en Caracas. No habrá obstáculos, alcabalas, miedo, amedrentamiento, psicología del terror de parte del gobierno que nos pueda impedir acompañar a todos los venezolanos que sabemos que nos vamos a abocar a las calles de Caracas a pedir nuestros derechos constitucionales. Yo quería señalarte que nuestra caminata es totalmente pacífica, nuestra caminata tiene que ver más se ven las imágenes. Nuestra bandera nuestra bandera constitucional, el tema de nuestra democracia, el tema de lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. No llevamos armas, no utilizamos la violencia, no, nuestra caminata es una caminata de alegría, de esperanza, de amor por Venezuela. Nosotros le hemos hecho un llamado reiterativo al gobierno, al respeto al pueblo de Venezuela, al respeto de nuestra Constitución. Todos esos derechos que están allí en la Constitución tienen que ser respetados fundamentalmente por los que hoy llevan el gobierno. Así que nosotros vamos a tomar todas las estrategias por llegar a la ciudad de Caracas el 1 de septiembre. Diputado, usted se está movilizando con su teléfono celular porque hemos perdido la parte final de su declaración. Bueno, le repito, nosotros vamos a llegar a la ciudad de Caracas. No, diputado, es que le escuchamos muy mal. No sé si podíamos hacer un nuevo intento por contactarlo. Vamos a probar en este momento, así. ¿Nos escucha? ¿Aló? Sí, ajá, ahora sí lo estamos escuchando. ¿Aló? Lo escuchamos bien. ¿Nos escucha usted de nosotros? ¿Nos oye, diputado? ¿Ahora sí? Ajá. Pareciera que ahora sí. A ver si rescatamos entonces la claridad de esta llamada. Nos decía.
Bueno, que igual iban a ratificar, Caracas. Vamos a llegar a Caracas. Okay. Como sea, vamos a llegar a Caracas. Vamos a participar en esa gran toma de la democracia y sabemos que el pueblo de Venezuela se abocará a las calles de Caracas a solicitar, a exigirle al Consejo Nacional Electoral cronograma para el referéndum revocatorio, cronograma para nuestras elecciones regionales, respeto a nuestros presos políticos, respeto a nuestros estudiantes presos, respeto a nuestros indígenas que están presos hoy secuestrados por el SEBIN. Sí, diputado, ¿cómo visualiza usted el final de ese día 1 de septiembre? Porque le voy a repetir una pregunta que hace minutos conversábamos con Mixi Capriles de Ledesma y le preguntábamos lo mismo. La mayoría de los voceros de la Mesa de la Unidad con los que hemos conversado, les hemos preguntado y nos dicen no es una marcha más, aunque va a ser pacífica, no violenta, buscando una salida constitucional, electoral y democrática, no es una marcha en la que vamos a llegar hasta nuestro punto de encuentro y después cada quien se va para su casa. A usted le preguntamos, ¿cómo visualiza el final de ese día 1 de septiembre? Bueno, primero que nada, te quiero decir y a tu audiencia la gran alegría. Uy, sí, el teléfono se cayó en la pecera. Ahora sí que no hay ningún tipo de comunicación. A ver. Pero eso a veces ocurre y después se repone la claridad de la llamada. Vamos a intentarlo a ver si es posible. A ver. ¿Nos escucha, diputado? No, ahora sí, el teléfono se cayó en la pecera porque lamentable, porque estaba justamente el diputado hablándonos de eso, pues no hay conexión. De cómo se visualiza el día 1 de septiembre. Pero lo claro fue eso. Ellos venían en su andar, lo mismo, bueno, hasta ahora no ha habido ningún reporte con el sacerdote, que también viene caminando desde Anzoátegui para Caracas. Lo malo es que él insiste en que hay 23 puntos de control de la Guardia Nacional. Dice que han militarizado toda la ciudad de Caracas, es decir, que no hay paso, pero aún así está seguro que ellos van a hacer todo lo posible, ¿sí?, por llegar a la ciudad de capital para participar en esa toma de Caracas. Diputado, vamos a hacer un nuevo intento porque no queremos perdernos sus declaraciones. Así es. Vamos a intentar a ver si lo podemos escuchar de nuevo. Adelante. A ver, le preguntábamos cómo visualizaba al final del día 1 de septiembre. ¿Cómo no? Mire, quiero decirles que Venezuela tiene una gran esperanza con esta fecha tan importante para todos los venezolanos. En las calles de Caracas lo que se habla es del 1 de septiembre. En los pueblos, en las comunidades indígenas, se habla de esta gran toma de la ciudad de Caracas. Nosotros, el pueblo de Venezuela que va a caminar las calles de Caracas el 1 de septiembre, no llevamos armas, no llevamos violencia, no llevamos la política del miedo. Nosotros vamos a caminar y les vamos a exigir al Consejo Nacional Electoral nos dé el día, la hora y la fecha para nosotros ir a manifestarnos democráticamente con lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio presidencial. El llamado es al Consejo Nacional Electoral. Tiene el Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y los demás rectores de este organismo que abrirle las puertas a la democracia al pueblo de Venezuela. Hoy es el pueblo de Venezuela, el 1 de septiembre, que le va a pedir a estas 4 rectoras que se están negando a darle la participación política al pueblo de Venezuela, de que nos expresemos democráticamente y que nos den la fecha definitiva para que todos nosotros los venezolanos nos vayamos a expresar con el referéndum revocatorio presidencial. Diputado, sabe que hay ahora un poco de incertidumbre porque se ha conocido que se han dado reuniones. El Ejecutivo, por supuesto, que está analizando, buscando la manera de que este referendo no se dé, de que esa toma de Caracas no se dé, porque es que quedarían demasiado en evidencia. Es decir, mostrar a una multitud de venezolanos en una concentración como en otros años es una demostración de debilidad absoluta. ¿Qué mensaje, ya tenemos que despedirlo, pero qué mensaje de aliento le daría a los venezolanos en cuanto al poder que tienen justo que demostrar ese día? Miren, le quiero decir que el gobierno sencillamente le tiene miedo al pueblo de Venezuela. Cuando hoy se colocan los obstáculos, las alcabalas, utilizan a las Fuerzas Armadas para que el pueblo
no vaya a ser una manifestación pacífica contemplada en nuestra Constitución, lo que dicen es que tiene miedo. ¿A quién tiene miedo? Que tiene miedo al pueblo de Venezuela. Venezuela va a caminar el 1 de septiembre, lo va a hacer con alegría, lo va a hacer con amor. Estamos seguros que el Consejo Nacional Electoral, cuando vea abarrotadas las calles de Caracas, de venezolanos, exigiendo respeto, dignidad a la vida de cada uno de nosotros, sabemos que tienen la obligación de abrir las llaves de la democracia. Nosotros, insistimos, no llevamos violencia, no llevamos armas, nosotros llevamos a la Constitución por delante. Y hoy Venezuela está del lado de la Constitución. Hoy somos mayoría los venezolanos que abonamos por el respeto de todos nuestros derechos constitucionales, por la calidad de vida que hoy hemos perdido en Venezuela y que la gente ha sentido cuando le falta alimento, cuando le falta la medicina, cuando le falta lo que es la seguridad de vida de cada uno de nosotros, porque hoy nos matan en las calles por un teléfono celular, por un par de zapatos, que la única vía para cambiar al gobierno que ha fracasado es la Constitución y es el referéndum revocatorio. Así que nosotros vamos a activar el referéndum revocatorio porque sencillamente el gobierno fracasó y la Constitución obliga a quien no le ha servido al país, tiene la responsabilidad de irse del gobierno porque vamos a tener gente capacitada para devolverle la esperanza y el progreso a Venezuela. Así que el 1 de septiembre va a ser de encuentro entre los venezolanos, va a ser de encuentro con nuestra Constitución. Nos vamos a abrazar todos los venezolanos porque nos vamos a enrumbar a la Venezuela que todos soñamos, a la Venezuela que todos vivimos y a la Venezuela que todos queremos. Muchísimas gracias, diputado Julio Igarza, por habernos concedido estos minutos para la audiencia del Venezolano TV. Así que, bueno, estaremos pendientes del recorrido. ¿Corresponde hacer pausa? Vamos a hacer la pausa y en segundos tenemos más de los invitados de esta noche. Ya venimos. Es presentado por Enilab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos con más y ya tenemos listo a nuestro próximo invitado. Se trata de Douglas Bravo. Él es un político venezolano, es un ex líder guerrillero, considerado el máximo jefe de las FALN en la década de los 60, de los 70, pero es un hombre que se unió a la civilidad, que decidió deponer las armas para apostarle a la beligerancia y entonces unirse a la vida civil, a la vida política y combatir o tratar de no sé, impartir, de alguna manera compartir con la sociedad sus ideas, pero con otra estrategia, obviamente. Y con él hubiera sido muy interesante, no lo digo hubiera sido porque todavía no tenemos la conexión, porque nos ha sido muy difícil el día de hoy hacer este enlace con Caracas. Hubiera sido, y esperemos que sea, interesante escuchar su punto de vista luego que se ha conocido este acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Eso por una parte, y seguro más adelante conversar con él con respecto a lo que podría ser la reacción del gobierno ante un evento tan contundente como se espera que sea el del 1 de septiembre. Sí, Douglas Bravo, para los amigos que no son venezolanos, formó parte de la llamada guerrilla en Venezuela en los años 60, como les decía Carla, fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Por supuesto que la diferencia con la guerrilla colombiana es bastante profunda, pero no quita que hubo un proceso de pacificación en Venezuela liderado por Rafael Caldera, y sería bien bueno ver desde el punto de vista de alguien que insurgió y que pensó que las armas eran el camino para cambiar la sociedad de alguna forma, luego acogerse a una política de pacificación y su visión sobre lo que está pasando en Colombia, porque además conoce muy de cerca lo que es las FARC, las llamadas Fuerzas Armadas
de Colombia. Por eso, bueno, esperamos entonces la conexión nuevamente con Douglas Bravo, que sea, como decía Carla, pues se ha puesto muy difícil la conexión con Venezuela. No sé si antes teníamos una revisión de páginas. Si es así, comencemos ya para darles a ustedes lo que tiene nuestro sitio en internet a esta hora en el venezolanonews.com, y apenas tengamos la conexión con Douglas Bravo poder conversar con él, Carla. Sí, vamos a ver qué es lo que ha sido noticia en nuestra página en el ciberespacio, que además se va actualizando a medida que los hechos ocurren. Es una excelente manera de estar enterados de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en los Estados Unidos, de lo que pasa en el mundo entero, porque nuestro equipo periodístico, que está distribuido justo en distintos puntos del planeta, nos ayuda a nutrir esa página, ese sitio en el ciberespacio, y darles a ustedes informaciones como esta, por ejemplo, que Ramos Alup dice: ¿aspiro a la presidencia? Sí, porque eso es legítimo y válido también. Lilian Tintori aparece también entre las noticias denunciando que fue retenida para evitar un encuentro con los diputados de Ecuador. Ya lo hemos comentado en el día de hoy. También vemos que el SEBIN, como les hemos informado suficientemente y como nos explicaba Mixi Capriles, expulsó a una comitiva ecuatoriana de Venezuela. Ellos intentaron hacer una visita a Antonio Ledesma y también intentaron ir a Ramo Verde, pues allí fueron abordados. ¡Ay, se fue la máquina! Se intentaron ir a Ramo Verde. Hoy las comunicaciones no son nuestras aliadas. Yo creo que, yo no creo en esas cosas, pero la gente que cree en astros y tal, habla del tema de Mercurio. Yo creo que es más el revuelo que hay en el Atlántico. Retrógrado, que se llama. Sí, así lo describiría nuestra amadísima Belén Marrero. Así dicen, que Mercurio retrógrado hace que las comunicaciones se vuelvan un 8. Pero bueno, lo que estábamos viendo ahí en la página web. Y seguimos viendo. Y seguimos viendo. A ver. Bueno, autoridades migratorias en Miami cancelan visas y devuelven a venezolanos. Esto lo dice Helen Villalonga, que es el directivo de la organización AMAVEC, Asociación de Madres Venezolanas en el Exilio. Aquí se hizo un interesantísimo programa por nuestro compañero Emanuel Villalobos, donde las autoridades migratorias fijaban posición con relación a todas las herramientas que pueden y están en el derecho legítimo de usar para controlar la entrada a los Estados Unidos. Pero este caso que denuncia Helen es uno adicional, es decir, se trata de más de una docena de venezolanos a quienes les quitaron la visa. Y ella ha estado haciendo seguimiento. Además, Helen, a quien tenemos mucho cariño, ha sido una de las principales promotoras de un intento en el Congreso que ya ha dado algunos pasos interesantes de que la comunidad venezolana tenga algo parecido como al ajuste cubano, que ha beneficiado a esta tan entrañable comunidad durante muchísimos años. Se estaba intentando evitar esta fórmula como para que pudiera de alguna manera proteger a nuestros compatriotas, entiendo, a quienes llegaron aquí hasta el 2013. Y después se iba a evaluar, por supuesto, poder incorporar a esta oleada de venezolanos que sabemos que ha sido masiva, ha sido quizás la más importante justo a partir del 2014. Bien, seguimos revisando nuestra página en internet para seguirles llevando a ustedes información. Bueno, tenemos lo de Lula. Acusan a Lula y a su mujer de beneficiarse de las empresas petroleras. Esto es toda una telenovela de corrupción que se ha desarrollado en Brasil, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la actual presidenta suspendida, Dilma Rousseff, pues son los principales protagonistas, y todo indica, como decía ayer Maruja Tarre, que no va a haber sorpresas y que la señora Rousseff será definitivamente separada de su cargo de presidenta del Brasil. Por cierto, hay un evento que quizás no hemos reseñado, seguro está en nuestro sitio en el ciberespacio, y es que un ministro, el ministro de Agricultura, el exministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue detenido aquí en nuestro estado, en el estado de la Florida. Eso fue en Broward, si no me equivoco. Y esa detención ha causado una discusión adicional. Fíjense por qué. Porque este exministro había solicitado asilo político en los Estados Unidos y había colocado en la planilla que él era perseguido político. De hecho, él fue condenado en Colombia a casi 17 años de prisión por supuestos hechos de corrupción. El mismo día en que le avisan que esa podría ser una condena en su contra, viene a los Estados Unidos y se ampara en esa figura del asilo. ¿Qué ocurre ahora? Que estaba en proceso, ya les habían llegado los permisos de trabajo tanto a él como a su esposa, pero llegan a su casa unos funcionarios para detenerlo, para decirle, usted sabe que está procesado en Colombia. No hay orden de la Interpol,
La Interpol dice que eso es un conflicto interno, que por eso no habían emitido una alerta, pero el gobierno de los Estados Unidos ahora estaría evaluando 3 alternativas. Una, darle libertad bajo fianza, dejarlo en libertad condicional, dejarlo detenido o la extradición. Nosotros hemos estado discutiendo eso, por cierto, con mis compañeros de Radio Caracol 1260, y lo que uno se pregunta es, ¿qué precedente deja esto para el resto de los asilados políticos? Porque muchos, por ejemplo, hay muchos venezolanos quienes han sido condenados en Venezuela, tienen una boleta de detención, tienen una orden de captura. Es decir, para ese gobierno que a todas luces es dictatorial y que además persigue la disidencia, es una causa injusta. Pero si nos regimos porque hay una condena y entonces ya solo en eso hay que emitir o comenzar el proceso de extradición, podríamos pensar que hay mucha gente que está gozando ese mismo asilo y que podría estar en peligro de perderlo, porque el argumento de él y de sus abogados, incluso de su esposa con quien conversamos hoy, se supone que lo más lógico es permitir que el proceso del asilo se dé, y si las autoridades en Estados Unidos determinan que no hay causas suficientes como para otorgarle ese beneficio, bueno, entonces ahí estaríamos hablando de otro procedimiento, estatus legal. Y cuando hay una persecución política, los gobiernos echan mano, a veces utilizan, como de hecho lo hace el régimen venezolano, utiliza el Poder Judicial como un arma terrorista, donde le endilgan a las personas delitos que no cometieron, las personas saben que no cometieron ese delito, buscan asilo político en otro país, entonces no puede venir el país receptor a decir, es que tú cometiste un delito. Primero, ok, vamos a darle... Claro, yo la no persona sé, está refugiada. Ninguno de nosotros sabe si él es culpable o inocente, ¿no? Pero tampoco sabemos si ese delito del cual le están acusando no es otra cosa que un invento del sistema judicial. ¿Qué es lo que argumenta Álvaro Uribe? Que es lo mismo que pasa con Leopoldo López. Fue el primero que lo da a conocer. Pero acaban de detener a este hombre. Imagínese usted, vamos a ponernos en el ejemplo hipotético, que Leopoldo López no lo hubiesen detenido y se hubiese venido a los Estados Unidos. Exacto. ¿Qué iba a decir el gobierno de Venezuela? ¿Que era un perseguido político? No, iba a decir que era un asesino, que había quemado edificios públicos el día de la marcha en el año 2014. Nunca va a decir lo perseguimos porque es un tipo que no puede ganar unas elecciones. La diferencia es que para el mundo, o sea, por el pronunciamiento de la OEA, de los parlamentos europeos, de 33 jefes de Estado en ejercicio, de expresidentes, el gobierno de Venezuela es un gobierno que se escapó de los límites de la democracia. El gobierno de Santos, seguro que para muchos colombianos sí es un sistema dictatorial, como sabemos que para ellos eso es lo que significa y representa, pero para el mundo no. En el mundo nadie ha dicho que él es un dictador. Así es. Entonces no sabemos cómo se manejaría este caso. Pero bien claro eso que usted dice, se está sentando un precedente muy delicado. Ahora le vamos a decir una cosa, en este país la justicia funciona. Ah, no, sin duda, sin duda alguna. Ahora, y además él dijo la verdad, él dijo, yo estoy enjuiciado en mi país por supuestos hechos de corrupción cuando yo era ministro de Agricultura, por supuestamente favorecer a algunos agricultores. Pues, ¿Usted dónde va que está pidiendo? Se les iba a dar un beneficio, era un programa que existía para darle un beneficio a los agricultores. Bueno, corresponde hacer la pausa. Vamos a la pausa y en segundos regresamos con más. ¿Cómo el serrucho?